Lastimosamente en el mundo suceden cosas bastante horribles y terribles por causa de los seres humanos. Masacres, crímenes, pero todas estas cosas que a veces se hablan en este canal también pasan a ser un segundo plano cuando hay algo más importante, que es la preservación animal. La fauna y la flora también se amenazan constantemente en el mundo. Y más si les digo que hay especies en el mundo que están literalmente al borde de 20 o hasta 10 especímenes simplemente coexistiendo en una zona. Por eso en este video te vamos a resumir y a decir una lista de las 20 especies de animales con menos ejemplares hasta 2025. Esto es un desafío constante, ya que las poblaciones de animales que están en peligro crítico fluctúan con los esfuerzos de conservación, las amenazas ambientales y los avances en la investigación. Las cifras pueden cambiar constantemente de pronto mientras que esté narrando este video, pero aún así es lo más actual que tenemos. Sin embargo, basándome en la información más reciente y las tendencias de especies en peligro de extinción crítico, puedo proporcionar una lista de animales que se encuentran en una situación extremadamente precaria. Empezaremos con las menos precarias, aunque a niveles normales es demasiado cruel y prácticamente queda pocos años para que se desaparezcan o sean una simple escritura de algún libro de animales antiguos. En el puesto 20 tenemos a la nutria gigante. Aunque sus poblaciones están fragmentadas y son pequeñas en muchas áreas, debido a la caza histórica se están realizando esfuerzos de conservación. Después tenemos al canguro arborícola wondiwo. Es una especie descubierta recientemente. Esta especie de canguro arbóreo de Nueva Guinea tiene una población muy limitada y vulnerable. Tenemos a la iguana crestada de Fiji, endémica de la isla Fiji. Sus poblaciones son pequeñas y sensibles a los cambios de su hábitat. Oso de anteojos. Es el único oso de Sudamérica con una población estimada de unos pocos miles de individuos amenazados por la pérdida de su hábitat. Tití cabeciblanco. Este pequeño primate colombiano ha sufrido una drástica disminución de población debido al tráfico ilegal de mascotas. Danta de montaña. En los Andes su población se estima en menos de 2.500 ejemplares, enfrentando amenazas por la pérdida de su hábitat. Pardea balear. Es una ave marina endémica del Mediterráneo, es una de las más amenazadas de Europa. Lobo rojo, uno de los caninos más raros del mundo, con una población silvestre muy pequeña en el sureste de Estados Unidos. Buitre dorsiblanco bengalí. Sus poblaciones han colapsado catastróficamente en Asia debido al medicamento veterinario y aunque hay esfuerzos de recuperación siguen siendo muy bajas. Gavial. Este es un cocodriliano de la India, Nepal y es una de las especies más amenazadas en la parte de los reptiles, con poblaciones muy reducidas. Tortuga carey. A pesar de la protección, el comercio ilegal de las tortugas, más que todo de su caparazón, sigue amenazando sus ya bajas poblaciones. Orangután de Sumatra. La deforestación masiva por el aceite de palma continúa diezmando sus poblaciones en Sumatra. Ajolote. En su hábitat natural, los canales de Xochimilco en México se encuentran en peligro crítico extremo debido a la contaminación y especies invasoras que amenazan al ajolote. Cóndor de California. Gracias a la cría en cautividad, los programas de reintroducción, su población ha crecido, pero sigue siendo pequeña y dependiente de la conservación. Kakapo. Este loro nocturno no volador de Nueva Zelanda tiene una población que se encuentra en unos solos pocos cientos de individuos, bajo programas intensivos de protección. Leopardo de Amur. Aunque los esfuerzos de conservación han logrado un ligero aumento, su población silvestre es de solo alrededor de 100 a 120 ejemplares. Rinoceronte blanco del norte. Esta subespecie está funcionalmente extinta, con solo 2 hembras vivas bajo estricta protección. O sea que no hay nada que hacer, estos 2 son los últimos que quedan y literalmente en unos años dejará de existir el rinoceronte blanco del norte. Saola. Este enigmático bóvido del sudeste asiático es extremadamente raro y difícil de avistar. Su población se estima en decenas. Rinoceronte de Java. Su población se mantiene en menos de 80 individuos confinados a un único parque nacional en Indonesia. Esto está en extremo cuidado por el gobierno de Indonesia y del mundo. Y por último tenemos a la vaquita marina. Lamentablemente sigue siendo una especie con el menor número de ejemplares después del rinoceronte blanco y que está literalmente entre 10 y 15 ejemplares, que está al borde de la extinción debido a la pesca ilegal. Bueno amigos, una vez dado esta información tan triste, tan cruel y lastimosamente real, espero sean capaces de reflexionar y de cuidar más el entorno, ya que cada granito cuenta. Simplemente, porque digo fauna y flora, porque la fauna conserva la flora y la flora mantiene un equilibrio con la fauna. Espero les haya gustado este video de información, que se les haya sido un tema de conversación. Lastimosamente el tema no es para nada lindo. Yo soy Wader, acompañado de Informundial de nuestro equipo. Adiós.